Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría teneros por aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo que está revolucionando el mundo del espectáculo turco y por supuesto, italiano, Bebé en camino para Demet Özdemir y Can Yaman. Ya sé, es una notición que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Así que prepárense porque tenemos chismecito del bueno, vamos a analizar la situación, ver qué dicen las fuentes, los rumores y sobre todo, vamos a soñar un poquito con esta posible nueva etapa para dos de las estrellas más queridas de Turquía. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que si os gusta el contenido que hago, si os interesa el mundo de las series turcas, las noticias de farándula y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. De verdad, vuestro apoyo significa muchísimo para mí, y me ayuda a seguir creando contenido que os guste. Bueno, ahora sí, vamos al grano. La noticia bomba que ha estado circulando por internet estos últimos días es que Demet Özdemir, nuestra querida Sanem de Erkencikus, podría estar embarazada. Y por supuesto el padre sería nada más y nada menos que Can Yaman, el apuesto candidate de la misma serie. Imagínense el revuelo. La verdad es que la noticia ha pillado a muchos por sorpresa. Recordemos que Demet y Can fueron pareja hace algunos años, su romance fue muy mediático y adorado por los fans de la serie. Su química en pantalla era innegable y esa chispa se trasladó a la vida real. Sin embargo, la relación terminó de forma un tanto abrupta y, desde entonces, ambos han seguido caminos separados, con diferentes parejas y proyectos profesionales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022 en una boda de ensueño que vimos en todas las revistas. Parecía que había encontrado la felicidad y estabilidad. Sin embargo, la felicidad duró poco, ya que anunciaron su divorcio a principios de este año, en mayo. Fue una noticia triste para muchos, porque parecía una pareja muy consolidada. Por su parte, Can Yaman también ha estado muy ocupado. Después del éxito de Erkencikus, el actor se mudó a Italia y ha estado trabajando en varios proyectos televisivos y cinematográficos. De hecho, se ha convertido en una verdadera estrella en Italia, con una legión de fans que lo adoran. Aunque se le han atribuido varios romances, Can ha mantenido su vida personal bastante privada en los últimos años. Entonces, ¿de dónde surge este rumor del embarazo y la reconciliación? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales, principalmente en cuentas de fans de Demet y Can. Empezaron a circular fotos y vídeos antiguos de la pareja, acompañados de mensajes que insinuaban un posible reencuentro. Luego algunas revistas del corazón italianas publicaron artículos especulando sobre la posibilidad de que Demet estuviera embarazada de Can. Se basaban en supuestas fuentes cercanas a la pareja y en algunas fotografías de Demet en las que, según ellos, se le veía una incipiente barriguita. Claro, ya sabemos cómo funcionan estas revistas, a veces se dejan llevar por la especulación y el sensacionalismo, pero bueno, la semilla de la duda ya estaba plantada. Además, hay que tener en cuenta que Demet ha estado viajando a Italia con frecuencia en los últimos meses. Oficialmente se dice que ha estado trabajando en nuevos proyectos profesionales, pero algunos creen que estas visitas también podrían estar relacionadas con Can. Y ahora, la pregunta del millón, ¿hay algo de verdad en todo esto? Pues la verdad es que a día de hoy, no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ni Demet ni Can han hecho declaraciones públicas al respecto. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado. Así que por el momento todo sigue siendo un rumor. Pero qué divertido es especular. Vamos a ponernos en plan detectives y analizar las posibles pistas. Primero, la frecuencia de los viajes de Demet a Italia es algo que llama la atención. Si bien es cierto que tiene proyectos profesionales en marcha, la cantidad de tiempo que ha pasado en Italia en los últimos meses es considerable. Segundo, las fotografías de Demet que han circulado en las redes sociales son un poco ambiguas. En algunas sí parece que tiene una pequeña barriguita, pero también podría ser simplemente el ángulo de la foto o la ropa que lleva puesta. Además, Demet siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen pública, así que es poco probable que se dejara fotografiar en un estado tan temprano de embarazo si no quisiera que se supiera. Tercero, la relación entre Demet y Can siempre ha sido muy especial. Aunque terminaron su romance hace años, muchos fans siguen creyendo que hay algo entre ellos. Su química en pantalla era innegable y, aunque han seguido caminos separados,
es posible que el destino tenga otros planes para ellos. Ahora bien, también hay que ser realistas. Hay muchas razones por las que este rumor podría ser falso. Demet acaba de pasar por un divorcio muy doloroso y es posible que no esté lista para empezar una nueva relación tan pronto. Además, Khan está muy centrado en su carrera en Italia y podría no querer complicar su vida con un romance a distancia. También es importante recordar que tanto Demet como Khan son figuras públicas y están constantemente expuestos al escrutinio de los medios y del público. Es posible que estén cansados de la atención mediática y que prefieran mantener su vida personal lo más privada posible. Pero soñar es gratis, ¿verdad? Imaginemos por un momento que el rumor es cierto. Demet y Khan se han reconciliado en secreto y están esperando un bebé. Sería un cuento de hadas hecho realidad. Los fans de Erkencikus estarían eufóricos y la noticia daría la vuelta al mundo. Además, sería una gran historia de amor. Dos personas que se enamoraron en el set de una serie, que se separaron, pero que el destino volvió a unir. Un bebé sería la prueba de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Incluso podríamos imaginar cómo sería el bebé. ¿Se parecería a Demet o a Khan? ¿Tendría los ojos verdes de Khan o la sonrisa de Demet? ¿Sería un niño o una niña? Las posibilidades son infinitas. Pero volvamos a la realidad. Como dije antes, todo esto es pura especulación. No hay confirmación oficial y es posible que nunca la haya. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando del trabajo de Demet y Khan. Demet sigue brillando en las series turcas y Khan está triunfando en Italia. Ambos son talentosos, carismáticos y muy queridos por el público. Independientemente de si el rumor del embarazo es cierto o no, les deseo lo mejor a ambos. Que sean felices, que tengan éxito en sus carreras y que encuentren el amor verdadero. Y si realmente están esperando un bebé, enhorabuena. Será una bendición para sus vidas. Ahora, vamos a hablar un poco de la reacción del público a este rumor. Como era de esperar, las redes sociales han estallado. Los fans de Demet y Khan están divididos. Algunos están emocionados y esperanzados, otros son escépticos y prefieren esperar una confirmación oficial. También hay quienes critican a los medios por difundir rumores sin pruebas. Argumentan que este tipo de noticias pueden ser muy dañinas para la reputación de Demet y Khan, y que deberían ser más responsables con la información que publican. Y por supuesto, no faltan los comentarios maliciosos y los chismes infundados. Algunas personas aprovechan la situación para atacar a Demet y a Khan, haciendo comentarios ofensivos y difundiendo información falsa. Es triste ver cómo algunas personas se dedican a dañar a otros, pero lamentablemente es algo que ocurre con frecuencia en las redes sociales. En fin, la reacción del público es un reflejo de la popularidad de Demet y Khan. Son figuras públicas muy queridas y todo lo que hacen genera un gran interés. Es comprensible que sus fans estén emocionados con la posibilidad de un reencuentro, pero también es importante recordar que son personas reales y que merecen respeto y privacidad. Así que por favor, seamos cautelosos con la información que compartimos y evitemos difundir rumores sin pruebas. Y sobre todo, seamos respetuosos con Demet y Khan. Independientemente de lo que esté pasando en sus vidas personales, merecen que se les trate con dignidad y respeto. Para terminar, quiero decir que este rumor del embarazo de Demet Özdemir y Can Yaman es una muestra de cómo el mundo del espectáculo turco sigue generando expectación e interés a nivel internacional. Erkencikus fue una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca y que catapultó a Demet y a Can a la fama mundial. Su química en pantalla era innegable y su romance en la vida real hizo soñar a millones de personas. Aunque su relación terminó hace años, muchos fans siguen esperando un reencuentro. Y este rumor del embarazo ha reavivado la llama de la esperanza. Ya veremos qué pasa. Quizás dentro de unos meses tengamos una confirmación oficial y podamos celebrar la buena noticia. O quizás todo quede en un simple rumor. En cualquier caso, lo importante es disfrutar del momento y seguir apoyando a Demet y a Can en sus carreras profesionales. En resumen, hoy hemos hablado sobre el rumor del embarazo de Demet Özdemir de Can Yaman, analizando las posibles pistas, la reacción del público y las implicaciones que tendría esta noticia. Hemos especulado, soñado y sobre todo, hemos disfrutado de un buen chismecito del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final.
Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido. Si es así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y dejarme un comentario abajo contándome qué opináis de todo esto. ¿Creéis que el rumor es cierto? ¿Os gustaría que Demet y Cam volvieran a estar juntos? Me encantaría leer vuestras opiniones. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito al canal, ¿qué estáis esperando? Suscribiros es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Además, si activáis la campanita, no os perderéis ninguno de mis vídeos. Así que ya sabéis, dadle like, compartid, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.